Bienvenidos a su programa Voces Jurídicas. Soy su servidor, Rodrigo Mauricio Cerón de Quevedo, y hoy platicaremos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado que deriva de casos de negligencia médica. Del artículo 109 constitucional deriva el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Determina nuestra Constitución que el Estado responsable patrimonialmente por daños causados por la actividad irregular administrativa está obligado a hacer un pago de las indemnizaciones correspondientes a los particulares afectados. Nos dice la Constitución que esta responsabilidad patrimonial es de carácter objetiva y directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una responsabilidad que no está sujeta a pruebas de dolo o culpa y que se exige directamente a la propia entidad pública, al propio Estado. A partir de esta previsión constitucional y de la interpretación que de ella ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha determinado que un servicio público deficiente genera estos casos de responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando alguna de las entidades estatales presta un servicio público no con la calidad de vida, atendiendo a los parámetros normativos que le son exigibles, entonces, y esto genera además un daño a un particular, un daño en sus bienes, en su patrimonio, el Estado está obligado a pagar una indemnización. A partir de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó que la prestación de un servicio público de salud deficiente por parte del Estado, que genere daños a los derechohabientes, hablando de casos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, cuando se da un servicio público que no cumple con la normativa propia a la área científica de carácter médico, pues entonces, y esto además genera un daño, pues entonces se genera lo que se le denomina responsabilidad patrimonial del Estado y la consecuencia de ser exigible una indemnización a partir de un procedimiento administrativo por parte del Estado. Destacar en estos casos que lo que se ha considerado y que ha trabajado sobre todo los criterios jurisprudenciales de nuestro alto tribunal tienen que ver con identificar que se trata en estos casos de demostrar por parte de los particulares, en la regla general, es demostrar tanto la actividad irregular del Estado, el nexo que hay con el daño que causa para que entonces sea exigible la indemnización. En el caso de los servicios médicos que prestan las instituciones públicas, la Corte ha considerado que hay una regla de prueba diversa. Aquí se determina que debido a los principios de facilidad que rigen en temas probatorios, le corresponde en todo caso a la institución médica el demostrar que prestó el servicio con la suficiencia técnica que determina la lex artis, que se le denomina a la ciencia aplicable a la ciencia médica, ¿no? Estos protocolos admitidos de manera científica por la comunidad médica y que determinan el tipo de tratamientos que deben de darse ante ciertos padecimientos. La prestación del servicio público no cumple con estos lineamientos, pues entonces se genera esta posible exigencia de una indemnización siempre y cuando se haya causado un daño. En estos casos, como les comento, quien debe de probar que prestó el servicio debidamente es el Estado. La Corte ha decidido que en estos casos es la institución médica la que tiene la prueba, a su alcance la prueba, para acreditar el debido servicio público. Es un elemento importante a tomar en consideración, que en estos casos se revierte la carga de la prueba a favor también del particular. También comentar que tiene que acreditarse el daño causado, todo esto en un procedimiento. Nos dice también el alto tribunal que en estos casos el juicio ordinario no es procedente para demandar a la entidad pública por estos daños generados por una mala práctica médica, sino que más bien hay que acudir a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y al procedimiento que ahí se prevé para hacer estas exigencias, para demandar a la entidad pública. Si lo que se pretende es demandar al médico en particular, sí es procedente un juicio ordinario. Eso también lo ha determinado la Suprema Corte. También ha concluido que en la amplitud legislativa
que se le da, el constituyente otorga al legislador federal, pues decidió que fuera a través de un procedimiento administrativo donde se ventila esta controversia y donde se debe, en todo caso, demandar al Estado el pago de la indemnización correspondiente derivado de estos daños que puede causar una mala práctica médica. Entendiendo también que la indemnización también lo ha trabajado la Suprema Corte, son criterios que ha sustentado, en el sentido que la indemnización en estos casos tiene que ser justa, así lo denomina el Alto Tribunal, e incluye distintos temas como la reparación del daño físico y del daño mental. También debe considerarse la pérdida de oportunidades para participar en empleos, en educación y prestaciones sociales. Debe también incluir la indemnización, cubrir los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, los perjuicios morales y los gastos de asistencia jurídica y de expertos y medicamentos que provoca este tipo de mala práctica médica. Señalar que ha habido casos muy graves en esta materia. Por ejemplo, tenemos un caso emblemático en la Suprema Corte donde una mala práctica médica provoca el contagio de VIH a un menor de edad por una transfusión de sangre sin el debido cuidado en los protocolos para este tipo de tratamientos, y de esa manera pues se generó en el menor pues un daño evidente pues, en todo su desarrollo físico, emocional y personal, profesional. Entonces, la Suprema Corte trabajó los alcances que debe tener la reparación del daño cuando se afecta pues una vida con tal gravedad, ¿no? Con toda esa expectativa de vida. No debe ser una indemnización, dice la Suprema Corte, justa. Entonces, pues a manera de conclusión, lo que podemos destacar es que la indebida prestación de un servicio médico por parte de una institución pública que genere un daño al particular, al derechohabiente, pues puede ser objeto de un procedimiento de indemnización. Debe tramitarse este procedimiento de indemnización por la vía administrativa, haciendo una reclamación directamente a la institución pública. Ahí se tiene que ventilar la reclamación, se tiene que atender a estas cargas de las pruebas que les comentaba, en donde le corresponde al hospital, le corresponde a la institución pública demostrar que no incurrió en la práctica indebida, que su tratamiento fue el correcto, y obviamente, de no ser así, pues tiene que haber un fallo en que se le condene a una indemnización global, en que se abarquen todos esos aspectos en que se puede afectar una vida por un indebido tratamiento médico. Al final de cuentas, como cualquier determinación de autoridad administrativa, este tipo de decisiones pueden ser además controvertidas en tribunales. En tratados en materia federal, la resolución que se emite en estos procedimientos se conoce de su legalidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en su momento pues pueden ser asuntos que lleguen hasta el amparo directo. Un tema que es muy importante que se conozca, y que si son afectados por este tipo de malas prácticas médicas en una institución pública, pues que tengan a su alcance este conocimiento de que es viable demandar la indemnización correspondiente ante la propia autoridad administrativa. Muchas gracias.